avance importante de formas de cooperación mucho más flexible. Quizás nosotros en el pasado se nos fue la mano con respecto a querer imitar mucho de la experiencia europea. Tenemos cosas mucho más flexibles y mucho más pragmáticas, pero es importante para todo eso tener instituciones. Y el Estado es ciertamente un tema central que nos convoca, y por eso que yo espero que esta cumbre tenga la idea de reflexionar, no de emprender ningún modelo, porque las cumbres no son eso. Lo importante de las cumbres es promover el debate, promover la discusión, y a partir de ahí tener las distintas respuestas nacionales informadas de lo que se ha hecho en otras partes y encontrar a partir de esa información las respuestas nacionales al tema de qué Estado queremos y qué Estado precisamos para aprovechar esta gran oportunidad. Este es un poco el tema que nos convoca, y con esto quiero simplemente agradecerle nuevamente a los que esta mañana nos acompañaron y hoy de tarde, al amigo Francisco Roca, y muy particularmente a mi querido amigo Danilo Astori. Siempre es un gusto compartir la mesa con él. Hace muchos años que lo estamos compartiendo, Danilo. Muchas gracias. Hace pocos días fue la última. Exacto. Bueno, muchas gracias, don Danilo. En primer término, quisiéramos aprovechar de mandarle a través suyo un saludo especial al presidente de la República, que en la mañana nos había señalado su interés en participar, pero que la gripe nos lo dejó fuera, pero las reflexiones y las visiones que ustedes comparten sobre el desarrollo de Uruguay en el contexto internacional quedarán muy bien reflejadas y serán de gran utilidad para el trabajo que estamos haciendo en Flaxo, el trabajo que está haciendo el gobierno del Paraguay y en particular la coordinación internacional que realiza don Enrique a través de la CEGIP. Así que es un privilegio y un honor poder escucharlo esta noche. Al contrario, el honor es para mí. Muy buenas noches para todos. Creo que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ha elegido un tema absolutamente crucial de la etapa actual de la historia de nuestros países, y por eso asumimos el compromiso de la reflexión y el debate con mucho entusiasmo. Precisamente Enrique decía recién que hemos venido compartiendo muchas actividades, y el tema del Estado es uno de los temas convocados con mayor frecuencia. Hace pocos días compartimos un seminario en la CEPAL precisamente sobre este tema, y la convocatoria de Flaxo alude al proceso de modernización del Estado, obviamente refiriéndose a lo que solemos llamar en la práctica proceso de reforma del Estado, que muchos de nuestros países, incluido el mío, están encarando actualmente. Una reforma trascendental, de esas reformas que no tienen principio ni fin parejo para todo el campo abordado, esas reformas que van avanzando a diferentes velocidades, porque van encarando diversas áreas de esto que llamamos genéricamente Estado. Y la verdad es que el actuar con mucha prudencia, con mucha cautela, con mucha búsqueda, porque de eso se trata, es una búsqueda, se debe en primer lugar al hecho de que no hay una teoría sobre cómo se hace un Estado moderno y con capacidad para desarrollar las responsabilidades que tiene que asumir. No hay construcción teórica, hay más bien insuficiencias teóricas. Enrique decía recién que hemos vivido experiencias maximalistas en América Latina y también minimalistas. Entonces quizá lo primero que tenemos que reconocer es la necesidad de evitar las posturas maximalistas, de esas que sostienen que todos los asuntos importantes de la sociedad tienen que quedar en manos del Estado, o aquellas que señalan que el Estado no puede estar presente en ninguna actividad importante de la sociedad y que hay que dejarlo en manos del mercado. Evitar los estereotipos también, de esos que nos señalan que todo lo que el Estado resuelve se cumple, cosa que no es verdad, como lo indica la evidencia empírica disponible.
o aquellas que no señalan que actuando el mercado irrestrictamente se alcanzan las mejores condiciones de equidad y de competencia, cosa que tampoco es cierta. Entonces hay que ir buscando, a la luz de las características específicas de cada realidad, en la que por supuesto no hay respuestas universales. Precisamente es cada sociedad la que tiene que ir buscando los matices, evitando los negros y los blancos, pero procurando aquellas situaciones intermedias que articulan de la mejor manera lo público y lo privado, el Estado y la sociedad civil, la intervención gubernamental y el mercado, que de eso se trata. Y es en ese marco que asume importancia la reforma del Estado, que tiene que nacer consciente de su complejidad, consciente de aquellas insuficiencias teóricas que señalábamos, consciente del apego que tiene que tener con las características de cada país y, por supuesto, evitando confusiones que han sido frecuentes en América Latina. Por ejemplo, hemos tendido a confundir siempre lo público con lo colectivo, y no siempre esto es verdad. O lo privado con lo individual, y tampoco esto es cierto siempre. Hemos tendido a confundir sector público con espacio público, y son dos conceptos distintos. Porque hay espacios de interés público no estatales que son absolutamente relevantes en nuestras sociedades, que no dejan de ser de fuerte interés público y no son estatales. Al punto tal que, como parte de la búsqueda que muchos países han ensayado desde este punto de vista, muchas actividades de interés público han elegido estar fuera del Estado, precisamente para desarrollarse de alguna manera independientemente de las trabas jurídicas, institucionales que muchas veces el Estado genera en su interior, sea operando en régimen de derecho público o también de derecho privado. Evitar estas confusiones es fundamental en este proceso de búsqueda. Y luego encarar los procesos de transformación conscientes también de que hay al menos 4 planos fuertemente interrelacionados entre sí. El primero es el de la transformación institucional. Por eso hablábamos de diferentes velocidades. En nuestra experiencia como gobernantes hemos venido encarando, en particular, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía, procesos de transformación institucional que refieren a unidades específicas, mientras otras permanecen en un estado diferente de avance desde el punto de vista institucional. Esto es, vamos procediendo por etapas, por eso hablo, reitero, de las distintas velocidades. El Ministerio de Economía, por ejemplo, en el periodo pasado inició la transformación de su administración tributaria, inició la administración de su administración aduanera, instaló una oficina de administración profesional de la deuda pública. Y estos son cambios institucionales que constituyen reforma del Estado, pero que son avances absolutamente parciales. Entonces, el primer plano es el plano institucional, el plano del cambio institucional. Ese que nos permite percibir las diferentes velocidades y el que nos obliga a ir buscando las mejores condiciones para avanzar. Un proceso de desarrollo económico y social puede ser visto en la práctica desde muchas perspectivas distintas. Una perspectiva clave es el cambio institucional. Un cambio que supone
modernización y al mismo tiempo especialización. Modernización porque se trata de construir instituciones nuevas a la luz de las responsabilidades que hay que encarar. Especialización porque esas instituciones nuevas están especializadamente vinculadas a responsabilidades que a veces son también nuevas en la órbita del Estado. La segunda es la que refiere a la formación de los recursos humanos. Y aquí a mí me gustaría destacar el trabajo no solo para sistematizar nuevos vínculos laborales con el Estado, de los recursos humanos concebidos en su conjunto, su preparación, la formación de capacidades, sino el impulso al concepto de servidor público, sustituyendo al viejo y tradicional concepto del funcionario público. El concepto de servidor público como el recurso humano fundamental que está al servicio de esta modernización del Estado a cuyo servicio trabaja. El tercero es el de la incorporación tecnológica, la incorporación de tecnología moderna, que puede ser visto tanto en un plano general como en un plano específico. La instauración, la construcción de un gobierno electrónico, por ejemplo, basado en la sociedad de la información y el conocimiento, es un ejemplo de incorporación tecnológica general como parte de una reforma del Estado. Las tecnologías específicas, que siguiendo con el ejemplo anterior, necesita una nueva administración tributaria, una nueva aduana que tiene la obligación de equilibrar fiscalización y apertura, facilitación, o una oficina de administración de la deuda pública, son ejemplos en la órbita de un Ministerio de Economía de tecnologías específicas, muy sofisticadas, muy distintas entre sí, y que son esenciales para que esas unidades ejecutoras se transformen como se está queriendo transformarlas, como parte de una reforma del Estado. Y finalmente el cuarto plano es el de la gestión. Quizá un plano que sintetiza, que resume los aspectos fundamentales que se están buscando. La gestión entendida como esquema organizativo de procedimientos. Aquí surgen muchos países de América Latina, y el mío es uno de ellos, un aspecto típico de gestión que es la descentralización de la operación de ese Estado en la práctica. Entonces, operando sobre estos cuatro planos, con velocidades distintas, buscando siempre, como decíamos antes, un apego muy grande a la realidad con la que estamos trabajando, sabiendo que no hay posturas universales al respecto, es que pueda avanzar una reforma del Estado para capacitarlo, para dotarlo de mayor capacidad en la adopción de responsabilidades que son muchas veces nuevas. Nuestros países han venido cambiando mucho en los últimos tiempos. Enrique sugería algo ahora en su intervención muy vinculado a estos cambios. Hay un mayor número de países de América Latina en los últimos años practicando políticas económicas consistentes, practicando políticas monetarias creíbles, con densidad, con sostenibilidad, dejando atrás aquellos grandes desequilibrios del pasado, como la inflación, el déficit fiscal, superando los terribles años de la crisis de la deuda, como fueron los años 80, y creciendo. América Latina ha tenido 7 años de crecimiento consecutivo
por primera vez en mucho tiempo. América Latina ha tenido un año 2010 en el que después de 2 años terribles desde el punto de vista mundial, como fueron 2008 y 2009, volvió a crecer. Eso es impensable, hubiera sido impensable en la América Latina de hace 20 o 30 años. Entonces, una parte de los cambios que estamos viendo en el mundo y que nos competen más cercanamente son los que estamos viendo en nuestros países, en nuestra región. Ahora, por supuesto, que también hay materias pendientes extraordinariamente importantes. Y esas materias pendientes extraordinariamente importantes están llamando a un Estado cada vez más moderno, eficiente y especializado. Y voy a mencionar 2 ejemplos. En primer lugar, la fuerte debilidad infraestructural que tenemos en muchos países. Y que el crecimiento, lejos de ocultar, deja al desnudo. Porque es el crecimiento el que está reclamando más infraestructura y mejor infraestructura. Al punto tal de que si desoímos este llamado, podemos estar limitándolo fuertemente en el futuro. Y el otro gran tema es el tema de la justicia. El tema de la equidad en el acceso a los frutos del crecimiento. América Latina ha disminuido la pobreza, ha disminuido la indigencia, pero no ha mejorado la distribución del ingreso. Sigue siendo la región más injusta del mundo. Y esta es una materia pendiente que tenemos que asignar a las nuevas responsabilidades para las cuales estamos construyendo o tenemos que construir un Estado cada vez mejor. Que ojalá sea capaz de tener una visión estratégica a los efectos de definir el camino a seguir en cuanto a estas materias pendientes. Y por eso estamos hablando de Estado y no de gobierno. El Estado debe definir su proyecto nacional por encima de la alternancia de partidos y de gobiernos, porque en definitiva se trata de cuestiones estratégicas. E insistimos, la palabra es Estado, no gobierno. El gobierno conduce el Estado. Pero construir el Estado constituye una instauración para el mediano y para el largo plazo. Ese Estado que será conducido en el futuro, quizá por partidos diferentes, pero que tiene que tener capacidad para encarar responsabilidades que están más allá de la alternancia democrática y política. Por eso lo del proyecto nacional, por eso lo de visión estratégica. Si ustedes me permiten, yo quisiera poner algunos ejemplos de estas responsabilidades a asumir, teniendo en cuenta lo que muestra la realidad regional. En primer lugar, y precisamente aludiendo directamente a lo que mencionábamos en materia de justicia distributiva, la interrelación entre prosperidad y equidad. La tesis del derrame no funciona. El crecimiento que hemos tenido en nuestros países no genera automáticamente mejor distribución. Y eso lo podemos comprobar clarísimamente con la evidencia disponible. La mejor distribución solo puede generarse con políticas públicas especialmente diseñadas al efecto. Políticas públicas que tienen que estar a cargo del Estado, en su diseño y en su aplicación. Políticas públicas que deben precisamente
atacar los factores estructurales de los que depende la distribución del ingreso. Factores estructurales entre los que se cuenta estratégicamente una mejor educación, el progreso científico y tecnológico, el desarrollo cultural. Típicos temas de Estado y de estrategia, que por supuesto tienen que ser encarados con la larga duración que requieren. En segundo lugar, si esto es así, el instrumento fiscal asume una importancia crucial. El instrumento fiscal es como una tijera, tiene dos hojas, la de los ingresos y la de los gastos. Por supuesto que tenemos que tener un sistema tributario equitativo, un sistema tributario que sepa estar asociado a la capacidad contributiva de la gente, pero no es esta la herramienta más potente desde el punto de vista fiscal para construir justicia. La más potente es el gasto público social. Ese gasto público social que, según una larga evidencia también al respecto, dirigido precisamente al campo de los factores estructurales que abren oportunidades para la gente, es el que es capaz de provocar, sí, cambios importantes en la distribución. Y nuevamente hago referencia a la educación, al conocimiento científico, al desarrollo cultural. Las transferencias monetarias entre los integrantes de una sociedad partiendo del Estado solamente calman el dolor, son herramientas analgésicas. Lo que puede, sí, alterar la distribución del ingreso es el acceso a mejores oportunidades. Y esto se logra con el gasto público social. Por eso es tan importante una política fiscal que además tiene que ser el ancla fundamental de la estabilidad macroeconómica. Cuando decimos el gasto público social es la herramienta más potente para procurar este objetivo, no estamos haciendo una alegre invitación al gasto. Justamente es la más difícil de las convocatorias para un instrumento que, repito, tiene que ser el ancla de la estabilidad. Entonces hay que elegir muy bien cómo se orienta ese gasto en el marco de los equilibrios fiscales que todas nuestras sociedades necesitan. En tercer lugar, yo quería mencionar entre estos ejemplos que aluden a las nuevas responsabilidades del Estado, la importancia que tiene la evaluación de la calidad del gasto. Particularmente en ese ejemplo que pusimos hoy sobre la educación, el conocimiento científico, la tecnología, el desarrollo cultural. Nuestros países no pueden darse por satisfechos diciendo estamos gastando tanto en educación. Estamos haciendo un gran esfuerzo fiscal en educación, como lo están haciendo muchos países de la región. Cada vez es más importante conceder una prioridad y una importancia fundamental a la calidad de ese gasto, al destino del mismo, a los resultados que se producen. Y por supuesto a los compromisos con la gestión que la administración de ese gasto supone. Y esta es también una responsabilidad estatal fundamental. Es el Estado el que tiene que conducir los procesos de evaluación del compromiso con la gestión que significa la calidad del gasto en estas materias. En cuarto lugar, y aludiendo a las debilidades infraestructurales, nuestros países buscan nuevos instrumentos para
hacer compatibles, por un lado, la escasez de los recursos públicos y las necesidades de obras de infraestructura, que son evidentes, sobre todo en los campos del transporte, las comunicaciones, los servicios portuarios, la energía, la interconexión física entre nuestros propios países. Absoluta insuficiencia de los recursos para encarar todas estas actividades, pero al mismo tiempo necesidades impostergables en todos esos campos. Y es por eso que hemos venido buscando instrumentos como, por ejemplo, el de la cooperación público-privada, para hacer posible esta compatibilidad y, por lo tanto, lograr que podamos encarar estas obras de infraestructura con resultados positivos. Se trata de disponer de marcos jurídicos para darle coherencia a toda esta tarea, para asegurar reglas de juego, para gobernar precisamente los acuerdos que se hagan entre agencias públicas y contratistas privados, para asegurar transparencia, para solucionar controversias con los mismos criterios en todos los casos. Y finalmente, tenemos que hacer un gran esfuerzo en materia de integración regional, porque la situación internacional que mencionaba Enrique en sus comentarios y que está presentando características muy negativas, hace que tengamos la oportunidad de convertir las debilidades que obviamente muestran los intentos de integración regional en fortalezas. Hoy la integración en nuestros países es más necesaria que nunca en las actuales condiciones mundiales. Y sin embargo también resultan absolutamente evidentes las fallas de los proyectos de integración regional. Fallas elementales, fallas en el acceso a los mercados ampliados, con restricciones arancelarias y no arancelarias de todo tipo, con una enorme incapacidad para hacer acuerdos con otros proyectos de integración del mundo. Entonces, relanzar los intentos de integración regional, tarea absolutamente fundamental para los estados que estamos construyendo, tiene que ser también un desafío importante al respecto. Y creo que lo mejor en estas condiciones es encararlo con lo que la CEPAL ha llamado en los últimos tiempos el camino del regionalismo abierto. Esto es, un regionalismo que no interpreta que el proyecto que se integra es la estación terminal de la integración, sino más bien una plataforma de lanzamiento para encarar como destino de la misma el mundo en su conjunto. Regionalismo abierto que suponga, por supuesto, una fuerte discriminación a favor de los que integran con nosotros un proyecto de integración, porque de eso se trata, discriminar a favor de ellos, con criterios no solo comerciales, sino con criterios de cooperación política, en el sentido estricto de la palabra. Pero al mismo tiempo, protección moderada respecto a terceros y una disponibilidad a hacer acuerdos con otros bloques, con otros proyectos. Porque esto es fundamental para fortalecer al propio. Entonces, este relanzamiento con criterios nuevos, como una responsabilidad que le planteamos al Estado que estamos intentando construir en muchos de nuestros países, es también, a mi juicio, un ejemplo de las nuevas responsabilidades
que la nueva situación mundial, hay un antes y un después de